Lebake, Nenda Reba Kira Bashata Rebaka, Niribikira Basota Rebaka, Nenda Raba Kora Bashata Rebaka. Ensancha nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, danos el espíritu de sabiduría, de revelación. Padre, que entendamos esta palabra, que captemos el espíritu de esta palabra, que comprendamos dónde está nuestra victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Jesús. Aleluya. Antes de que se siente, espéreme un momento. Voy a predicar el mensaje más importante de este año ahora. Y yo necesito que usted oiga los dos mensajes, por favor. Y necesito que ore con las declaraciones. Ya el pastor Luis Alberto creo que oró con ella, ¿verdad? Esta fue una revelación muy interesante, porque esta semana me agarró un clamor en el espíritu donde no podía parar. Aparentemente eso fue como en la noche, en la madrugada aparentemente no sucedió nada, pero al otro día que me despierto y desayuno, me siento en el computador y Dios me dio 3 mensajes en un momentico. Es una obra del Espíritu Santo. Y este mensaje es muy importante. He orado, he clamado, pido la asistencia del Espíritu Santo para que usted sea edificado. Y si logramos captar esta palabra, yo le aseguro que nuestra vida va a tener un giro de 180 grados. Pueden sentarse, por favor. Diga conmigo: piedras vivas, el secreto de la victoria de los vencedores. Otra vez: piedras vivas, el secreto de la victoria de los vencedores. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Que un hombre como David, que aparentemente no conocía a Jesús, que no vivía en este pacto en el que estamos ahora, porque según Hebreos estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Ahora gozamos de la bendición de la redención de Jesús en la cruz. Pero ¿cómo es posible que David entendiera cuál era el secreto de su victoria? El secreto de su victoria, si me le suben aquí un poquito a los uno y a los dos, les agradezco. No era la capacidad para manejar su onda, ni la gran puntería para asestar el golpe en la cabeza de Goliat. El secreto de su victoria es que él aprendió a hacerse uno con Jesús. Aunque en ese tiempo no se había manifestado totalmente, pero yo creo que tanto Jesús como Abraham, tanto David como Abraham conocieron a Jesús. Después de que Saúl le presta su armadura y él intenta ponérsela y le queda demasiado grande, y él le dice al rey: Señor, yo no sé usar esto, yo voy a usar las armas de mi milicia que son espirituales. Y se fue al río, se fue al lugar donde él oraba, y allí escuchó que tomara 5 piedras lisas. Ahora, esto es muy interesante. Una sola piedra derribó a Goliat, pero Goliat tenía 4 hermanos más. O sea, David era tan atrevido y tan osado que él pensaba que podía acabar a Goliat y a sus 4 hermanos. Ahora, ¿dónde estaba el secreto de su victoria? ¿Por qué David llegó a ser un vencedor? Y esto lo prediqué el viernes. Ahora en la tarde envío el audio del viernes. Porque él aprendió a hacerse uno con Jesús. Si Jesús no es el fundamento de nuestra vida, si Jesús no sabemos quién es para nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Y yo también lo estoy perdiendo.
Pero si logramos entender que Jesús es el fundamento de nuestra vida, el apóstol Pablo lo plasmó en tres cosas. Colosenses 3:3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. De la única manera como vamos a aprender a estar escondidos con Cristo en Dios es a través de estar crucificados, estar muertos a nuestro yo, estar muertos a nuestra capacidad de nuestro brazo de carne, estar muertos a nuestra dependencia de lo que sepamos hacer. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él también lo dijo de esta manera en Colosenses 1:27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. El término más usado del apóstol Pablo es en Cristo. Y en el original no dice en Cristo. En el original dice Jesús viviendo dentro de nosotros, Jesús habitando dentro de nosotros, Jesús morando dentro de nosotros. Muchos de ustedes me podrán decir: ah, eso lo conozco, eso lo sé, usted lo ha predicado. Pero no basta con conocerlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que vivir ahí, tenemos que permanecer en esa relación, en esa revelación. Pero también el apóstol Juan tenía esta revelación. Juan 17:23: yo en ellos y tú en mí. Gracias, hijo, te amo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No vamos a prevalecer contra principados y potestades desconectados de Jesús. Algunos usan la fórmula de Jesús para echar fuera demonios. No es la fórmula, es la revelación que tengamos. Jesús habló de la unidad perfecta, que es yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero el apóstol Pablo también escribió esto, Gálatas 4:19: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La iglesia en Galacia o la epístola a los Gálatas estaba pasando por un grave problema. Se habían vuelto judaizantes, estaban practicando la religión judía, se habían desligado de Jesús, y esto trajo un desastre total sobre la iglesia. Lo más importante en esta iglesia es Jesús. La revelación más importante se llama Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. He predicado casi 70 mensajes de Jesús y todavía percibo que no lo conozco. No sé cuánto me va a llevar predicar de Jesús. Así sean 500 mensajes. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que lo conozcamos, hasta que aprendamos a vivir en ese secreto. Ese es el secreto de los vencedores. Hoy en día usamos el famoso código QR. Ese es el código QR espiritual para entrar al cielo. Cuando usted vaya a entrar al cielo, lo van a poner frente a una máquina para determinar dentro de usted quién habita. Es el arma más letal contra Satanás y los demonios. Satanás se vuelve loco en este asunto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús siempre vivió en el seno del Padre. Nunca lo conoció. Solamente cuando se hizo hombre, cuando se hizo niño, cuando se manifestó en su ministerio, fue que el diablo se impresionó porque no conocía a Jesús.
Ahora Jesús está resucitado, está vivo a la diestra del Padre. Ahora habita dentro de nosotros. Ahora está nuestra vida, está escondida en Cristo. Y ahora el Padre esconde a Jesús y nos esconde a nosotros. Este era el secreto que tenía David para vencer a Goliat, para someter a los filisteos, para someter su propia carnalidad. Ahora, Jesús lo dijo de otra manera. Mateo 16, 15 al 19. Él les dijo: y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro. Simón, porque a veces era inestable. Era la caña cascada, azotada por el viento. Un hombre con muchas falencias. Un hombre con muchas debilidades, como usted y como yo. Pero con una gran diferencia, con una tremenda revelación de quién era Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, tú tienes el poder y la unción para someter a Satanás, a principados, a potestades, a gobernadores y a huestes de la maldad. Eso es lo que significa el nombre Cristo. Tú eres el ungido de Dios. Además, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esto tampoco es una fórmula. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe por qué a Pedro se le reveló esto? Y no solamente era un nombre. ¿Sabe por qué dijo que era el Hijo del Dios viviente? Porque él sabía que todo el universo le pertenecía a Jesús. Lo creado y lo visible e invisible, lo creado, le pertenecían a Jesús como Hijo de Dios. Jesús como Hijo de Dios es heredero de todo. Satanás no es dueño de nada. En otras palabras, la revelación de Pedro, ¿cuál fue? Tú eres el ungido y vives en mí. Tú eres el Hijo de Dios, el dueño de todo, el heredero de todo, el que sustenta todo, el que tuvo el poder para hacer todo. Eres el principio y el fin. Eres el alfa y la omega. Eres mi Señor. Eres mi sustituto. Eres la propiciación de mi pecado. ¿Sabe que Jesús quedó sorprendido por esto de Pedro? Los 3 años habían logrado que Pedro entendiera. Ahora, pero esto no fue una revelación personal. Entonces, respondiendo Jesús, mire lo que le dijo: bienaventurado eres Simón. Ya no le dijo Pedro, Simón, caña azotada por el viento, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación es el resultado de que tú has indagado, de que tú has orado, de que tú has preguntado, de que tú me has visto, de que tú te has inquietado. Tenemos un problema y es la desatención total de la persona de Jesús en la iglesia. Hoy en día Jesús sencillamente es un énfasis, es el relleno de la iglesia, cuando debiera ser lo más importante en nuestros púlpitos. Nosotros deberíamos estar arraigados, sobreedificados, fundamentados en Jesús y en su palabra, y tendríamos una vida indestructible. Ahora, revelación. Mire lo que le dijo Jesús: y yo te digo que tú eres Pedro. Ya no le dijo Simón. Por esa revelación eres Pedro. En el original griego dice:
Ahora yo te digo que tú eres Petros, piedrita. Y sobre esta roca, Petra, que es Jesús. La revelación que tú tienes, Pedro, te lleva a ser un Petros, viviendo dentro de Petra, la piedrita viviendo dentro de la roca. Es ahí donde está nuestro poder. Es ahí el secreto para vencer la enfermedad, para vencer la escasez, para someter principados, para someter potestades, para lograrle arrebatar las riquezas a las naciones, para lograr una transferencia de la riqueza de los impíos y pecadores, para gobernar desde este púlpito la ciudad. Este es el secreto que tenía David, que tuvo Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos han entendido que Pedro es la roca. No. Si usted lee más adelante el capítulo 16, unos 4 o 5 versículos más adelante, usted ve cómo Jesús ahora enfrenta, porque a veces era Pedro y a veces era Simón. Y cuando era Simón, Satanás hablaba por él. Satanás siempre va a esperar la manifestación de nuestras debilidades, la manifestación de nuestras imperfecciones, la manifestación de nuestra carnalidad, la manifestación de nuestra desconexión, para tratar de colocar sus pensamientos. De manera que el fundamento de la iglesia se llama Petra, que es Jesús, la roca. Sobre esa roca hay muchas piedrecitas que están vivas. Usted y yo, según el apóstol Pedro, somos piedras vivas. Qué interesante lo que dijo Sanballat a Nehemías: ustedes son piedras quemadas. ¿Sabe que Nehemías entendió lo que ese principado le dijo a él? Y era real. Por ser piedras quemadas, piedras desgastadas, piedras sin esperanza, piedras totalmente desconectadas, ahora ellos tenían a la ciudad destruida, reinando, permitiéndole que demonios reinaran sobre ellos. Usted no es una piedra quemada, usted es piedra viva. Habitamos dentro de Jesús. Él es la roca donde nos escondemos. Él es la roca donde Satanás no nos halla. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Él es la roca donde vencemos el temor. Él es la roca donde vencemos la enfermedad. Él es la roca donde permanecemos en victoria. Él es la roca donde prosperamos. Él es la roca donde avanzamos. Ahora, y este es el poder que tenemos, las piedras vivas. Diga: yo soy una piedra viva, viviendo dentro de la roca que es Jesús. Y este es el secreto de la victoria. Se lo dijo Jesús a Petros. Primero, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia ha vivido como la Cenicienta. Tiene derecho a todo, pero vive como la Cenicienta. Eso se acaba en nuestra vida. Tenemos derecho a ser los dueños de la tierra. Tenemos derecho a vivir cómodamente. Tenemos derecho a tener una larga vida. Tenemos derecho a ver crecer nuestros hijos. Tenemos derecho a tener una buena salud. Tenemos derecho a tener éxito. Tenemos derecho a la victoria. Tenemos derecho a ser conquistadores. Tenemos derecho a ser visionarios. Tenemos derecho a ensancharnos hacia la derecha, a la izquierda, al norte y al sur. Tenemos derecho a heredar.
Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hemos vivido defendiéndonos. Hemos vivido recibiendo ataque tras ataque tras ataque. Eso termina. Ahora nosotros atacamos. Ahora nosotros nos vamos encima de ellos. ¿Sabe qué es prevalecer? Esa palabra es poderosa. ¿Sabe qué es prevalecer? Atacar violentamente al enemigo. La historia cambia. Ahora es usted y yo yéndonos en contra del Hades, no permitiendo a demonios de muerte que operen en casa, no permitiendo que nos destruyan la ciudad, no permitiendo que el diablo nos ponga a un mal presidente, no permitiendo que una corte de justicia sea tan rapaz como la que tenemos hoy en día, no permitiendo que la política de este país cada día esté más podrida, no permitiendo que los pedófilos sigan abusando a los niños, no permitiendo la persecución sobre la iglesia. Mis amados, necesitamos una iglesia que aprenda a prevalecer para que las puertas del Hades ahora sean atacadas. Vamos a salirle adelante para que el diablo no coloque enfermedades en nosotros, no traiga derrotas. Usted y yo vamos a aprender con Jesús, escondidos en Jesús, viviendo dentro de Jesús, que es la roca, a estarnos adelantando a los ataques. Usted es el que ataca, no el Hades. Usted es el que envía armas espirituales, no el Hades. Vencedor, vencedor, por la sangre soy vencedor. Vencedor, vencedor, Por la sangre soy vencedor. vencedor. Vencedor, Por la sangre soy vencedor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escúcheme lo que le voy a decir. Si aprendemos a vivir en este secreto, usted va a percibir en su espíritu el próximo ataque demoníaco y usted se va a adelantar. Usted le va a salir adelante a Satanás y a los demonios. No vamos a estar solamente orando cuando tengamos el agua al cuello. Dios es bueno y nos va a revelar las cosas. Elías vivía dentro de este secreto, Eliseo vivía dentro de este secreto. Por eso él conocía 24 horas antes los ataques de sus enemigos. Elías vivía en este secreto. Acuérdese lo que él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Segundo, y a ti te daré las llaves del reino. Hay un texto en Isaías 22:22. Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. David conocía las llaves del reino. La iglesia tiene que conocer las llaves del reino. Es el mensaje dentro de 8 días. Las llaves del reino no es para que lo use un predicador para sacar plata. Elías usó estas llaves para romper la sequía de 3 años y medio y que regresara la lluvia. Estas llaves te dan el poder de que lo que atas en la tierra se ata en los cielos. Hay demonios que actúan en lo ilegal. Ellos no conocen legalidad, de manera que a usted y a mí nos toca discernir, nos toca captar para usar estas llaves, para atar en la tierra las obras del diablo y para atarlas en los cielos. Y Satanás y sus demonios no podrán operar. Pero estas llaves también abren en el cielo para que venga la tierra.
Si usted está creyendo por algo, ¿sabe qué le falta? Usar estas llaves. Desátelo del cielo a la tierra. Ate toda obra del diablo que esté impidiendo su respuesta a la oración, y ahora desate del cielo a la tierra. Daniel conocía estas llaves, por eso peleó 21 días hasta que vino la respuesta, y la respuesta no se hizo esperar. Cuando él usó las llaves del reino, ahora Dios estaba tocando a 2 reyes, a Darío y a Ciro, para financiar el regreso de la nación de Israel hacia Jerusalén. Estas llaves siempre han estado allí. No hemos tenido revelación de ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay que desatar la voluntad de Dios sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos. Hay que desatar la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la bendición no está en un trabajo, está en lugares celestiales, y hay que desatarla. Haga esta oración y diga: en el nombre de Jesús, tengo las llaves del reino, que lo que desate del cielo lo recibo en la tierra, y ahora desato la bendición de Dios que está en lugares celestiales. Esta semana viene la bendición de Dios, se abren puertas, aparecen contactos, aparecen nuevos negocios, dinero viene, provisión viene. Diga: pero ahora uso las llaves del reino para atar todo síntoma de enfermedad en mi cuerpo. Lo ato en la tierra y en los cielos, y ahora desato del cielo a la tierra la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, y el poder de la resurrección que controla mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies, que controla cada órgano de mi cuerpo. Y yo declaro que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos ahora vivifica mi cuerpo, fortalece mi cuerpo, dinamiza mi cuerpo, mantiene sano mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión. Sión es la iglesia. Yo he puesto en la iglesia por fundamento una piedra o una roca. Piedra o roca aprobada por Dios. ¿Sabe por qué Jesús murió en la cruz? Para lograr la aprobación de la redención. Jesús es la roca aprobada. Satanás no dio la talla. Jesús sí. Él es la piedra o la roca probada o pulida, angular. Antiguamente, cuando se hacía una construcción, y todavía se hace, hay que cavar de acuerdo a la altura. Hay que cavar para colocar los cimientos. Y en la parte neurálgica, y esto lo saben los arquitectos y esto lo saben los constructores, se coloca en aquel tiempo era una piedra que estaba pulida, que era fuerte, que era una roca. Hoy en día se hace con cemento, pero se coloca en la parte donde se cree que va a sostener todo el edificio. ¿Sabe quién nos sostiene? Jesús, la roca angular y la roca probada. ¿Sabe quién no nos deja caer? Jesús. ¿Sabe por qué estamos en pie? Por Jesús. ¿Sabe por qué vamos para el cielo? Por Jesús. ¿Sabe por qué cuando nos enfermamos nos sanamos? Por Jesús. ¿Sabe por qué nos funciona la fe? Por Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe por qué sabemos que nuestros hijos van a cumplir con su destino? Porque Jesús lo prometió. Él es la piedra angular,
Él es el cimiento sobre el cual descansa nuestra vida. Todas sus promesas, toda la redención, toda la obra de la cruz está ahí y estamos parados encima de ella. De manera que no hay forma de que el diablo nos derrote. De manera que no hay Satanás que pueda levantar la cabeza. Lo vamos a subyugar, lo vamos a someter en el nombre de Jesús. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión, o la iglesia, por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En otra parte dice: el que creyere no será avergonzado. No seremos avergonzados. Si Jesús es la razón de nuestra vida, si Jesús es la razón de venir a esta iglesia, no quedaremos en vergüenza. Es triste ver lo que está pasando en el mundo hoy en día con las iglesias. La iglesia más grande de esta ciudad ni siquiera tiene el nombre de iglesia porque se avergüenzan. Centro de liderazgo. Yo no tengo temor en hablar de que Jesús es el Señor de esta iglesia. Él es nuestra confianza. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que nos mantiene sanos. Él es el que nos ha perdonado los pecados. Él es el que quitó el acta de los decretos contraria y los clavó en la cruz. Él fue el que despojó principados y potestades, triunfando sobre ellos. La iglesia tiene que estar cimentada en Jesús. La piedra de fundamento de esta iglesia no está en la personalidad del pastor. Si usted me viene a ver a mí, yo fracaso. Porque la roca del fundamento de esta iglesia es Jesús. Yo soy como Pedro, una piedrita metido dentro de la roca. Y usted también. La iglesia no puede estar cimentada en una tremenda personalidad. La iglesia no puede estar confiada de que el pastor es un héroe. ¿Cuál héroe? Si estamos más necesitados que ustedes. A veces no podemos con nuestra vida. Ay, Padre. Saca el gigante que está en ti. ¿Cuál gigante? El gigante es Jesús. ¿Sabe por qué David llegó a ser rey? Porque él decía: soy una pulga en el desierto. ¿Sabe cuál fue el secreto de la victoria de David? La victoria el secreto de la victoria y por lo cual fue rey Saúl. Porque se veía pequeño a sus propios ojos. No, mis amados, esta iglesia tiene una piedra angular. Esta iglesia está cimentada en Jesús. El que les predica no es héroe. El que les predica es un hombre de Dios, lleno de debilidades, lleno de imperfecciones, pero con temor a Dios, sometido a Jesús, marido de una sola mujer, hasta el último día que respire en esta tierra, arraigado en esta ciudad, determinado a ser el pastor de la iglesia Maranata hasta el último día que Dios me dé vida. Y cada día me doy cuenta que más necesito a Jesús. Y cuando Jesús se convierte en la piedra angular, se nos cayó el pianista. Y cuando tenemos revelación de que Jesús es nuestra piedra angular y estable, ¿sabe qué va a suceder? Se despierta la gracia, se despierta la fe. La vida de Jesús comienza a correr por nuestro cuerpo, sosteniendo nuestros órganos. Los pensamientos de Jesús comienzan a operar porque ahora tenemos la mente de Cristo. Comencemos a tener una estatura de acuerdo a la de Jesús. Comenzamos a operar en el carácter de Jesús y terminamos siendo igualitos a Jesús, hablando como Jesús, viviendo como Jesús, con el poder de Jesús, sometidos como Jesús, amando como Jesús.
negándonos como Jesús. Ahora Lucas 6, 47 al 49. Lucas 6, 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca. Tu casa, ¿qué tanta profundidad tiene? Tu hogar. Tú como casa de Dios, ¿qué profundidad tienes? ¿Qué tan arraigado estás? ¿Qué tan sobreedificado estás? Esta es nuestra responsabilidad. Por eso hay que estar en la palabra día y noche. Por eso usted lee Josué 1:8. Colóqueme en Josué 1:8. Y con esto Josué conquistó 31 naciones. No con espada, no con ejército, sino con la espada del Espíritu. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche y de día meditarás en él. Confesarás la palabra. Estará en el interior tuyo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es eso a lo que yo me refiero. La Biblia debiera ser lo más particular en una casa, lo más leído en un hogar. No debieran ser las redes sociales, sino la palabra, de noche, de día, de día, de noche, de noche, de día. Alguien me preguntó: pastor, ¿y usted cómo hace para tener esa memoria? No, yo no tengo buena memoria. Yo lo que hago es estar en la palabra, internalizar la palabra, declarar la palabra, porque voy a prosperar con ella, porque todo me va a salir bien. Cuando me enfermo me sano. Cuando tengo problemas financieros comienzo a prosperar. Y la palabra es Jesús. Él es el verbo. Él es el verbo. Él es el origen de todo. Él es la palabra creativa. De manera que cuando usted confiesa la palabra y proclama la palabra, está proclamando a Jesús. Y si usted mantiene lleno de la palabra, de la abundancia de su corazón, hablará la boca. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Apocalipsis 12 dice que el dragón lanzó un río, salió de su boca un río para atacar a la mujer y para ahogar a su niño. Satanás usa ríos de enfermedades, ríos de hechicería, ríos de porquería, ríos de inmundicia para hacerte caer. Y los ataques del diablo a veces golpean con ímpetu. Por eso no nos podemos descuidar. Por eso antes de acostar, desate ángeles sobre su casa. Mi vida de oración ha cambiado totalmente este año. Mi momento fuerte de orar es las madrugadas. Y cuando son las 12 de la madrugada, desde ahí comienzo a proclamar y a declarar. Una de mis oraciones diarias, constantes, uso la llave del reino hoy para atar todo espíritu de accidente, de muertes prematuras, de secuestros, de fleteos, de violaciones, de asaltos, de incendios, de fracturas, del COVID-19, de cualquier plaga. No tocarán mi casa, no tocarán mi iglesia, no tocarán mis familiares, no tocarán mi ciudad en el nombre de Jesús.
Pero también yo desato lo que creo que voy a recibir este día. Lo que voy a recibir este día ya lo desaté, ya lo creí. Y si hoy no lo recibo, tranquilo, mañana tengo otra oportunidad. O pasado mañana tengo otra oportunidad. Pero que lo recibo, lo recibo. Amén. Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante a ese hombre que edificó una casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo hago un llamado urgente a las familias de esta iglesia. Vamos a edificar a nuestros hijos, vamos a edificar a la esposa, vamos a usar la mesa, no para que cada uno esté comiendo con el celular al lado, sino hablando de la palabra, corrigiendo, dando instrucción. Vamos a usar tiempos para que las familias se edifiquen. Vamos a enseñarle a nuestros hijos a que amen a Jesús. Mis hijos estuvieron hace 1 año y medio en Panamá, o 2 años, en un congreso de jóvenes, los 3. Y el apóstol me escribió y me dijo: Rubencito, qué buen trabajo has hecho con tu esposa, con estos muchachos. Qué muchachos tan respetuosos, qué muchachos tan amorosos. Se nota que has trabajado con tu esposa para que amen a Jesús, porque el que ama a Jesús ama a cualquiera. ¿Qué hemos hecho mi esposa y yo? Enseñarles a mis hijos a que amen a Jesús, pero yo no les puedo enseñar lo que yo no vivo. Yo no puedo enseñar a que se deleiten en la palabra cuando mis hijos ni me ven coger la Biblia. Yo no puedo enseñar a orar si no me ven orando. A esta casa nueva donde estoy viviendo es totalmente abierta, de manera que, ay Padre, mi esposa entra como 100 veces y no anuncia. Entran mis hijos, entra mi hija, entra Juan Emanuel. Samuel cuando está en la casa entra, y yo puedo estar en el cielo y me bajan a la tierra. Y yo estaba cotizando para mandarle a colocar un panel yeso y colocar un aire para encerrarme ahí como siempre lo he hecho. Pero el Espíritu Santo me dijo: no lo hagas, déjalo así. Ahora cambia tu vida de oración. ¿Sabe por qué oro en las madrugadas? Porque nadie me interrumpe. ¿Y sabe por qué me dijo el Espíritu Santo que no hiciera eso? Para que me viera visible. Vamos a levantar hogares en la roca. Vamos a tener familias sólidas. Vamos a hacer los trabajos en los niños. Vamos a levantarle una descendencia a Dios. En esta iglesia lo más importante es la palabra. Para lo que más nos preparamos es para la palabra. Amén por la banda que tenemos aquí. En otras iglesias lo más sobresaliente es la alabanza. Por eso cuando termina la alabanza todo el mundo se va, todo el mundo sale. No, aquí lo más importante es la palabra, porque es la palabra lo que te edifica. Es la palabra la que te muestra que tú eres un heredero. Es la palabra la que te muestra a ti a lo que tienes derecho. Primera de Pedro 2, 4 al 6. Primera de Pedro 2, del 4 al 6. Acercándoos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Usted es una piedra viva, usted es una casa espiritual. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado.
Si Jesús es el fundamento de nuestra vida, no quedaremos en vergüenza. Cada oración que hagamos la van a responder. ¿Sabe qué oraciones responden? A las personas que se han dedicado a conocer a Jesús. A las personas que aman la palabra, porque la palabra es Jesús. A las palabras que han aprendido a creer, porque la fe es Jesús. Todo es Jesús. Ahora, número 1, soy una piedra viva, habitando dentro de Jesús la roca, porque reconozco por el Espíritu que tú eres el Cristo, el ungido del Padre y el Hijo viviente de Dios. Mateo 16, 15 al 17. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, hay otra cosa muy importante. Lo que dijo Pedro puso en entreaviso al mismo infierno de que Pedro conocía a Jesús. Y no lo conocía simplemente físicamente. Habían dos que conocían a Jesús: Pedro y Juan. Juan por su intimidad, pero Pedro por su inquietud. ¿Sabe por qué Jesús se sorprendió? Por esta revelación que tenía Pedro. Ahora se la reveló el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos revela a Jesús. Levante su mano y diga: Espíritu Santo, revélame a Jesús. Diga: Espíritu Santo, yo quiero conocer a Jesús. Jesús, revélate a mi vida. Pero cuando te presentes, que yo no pierda la vida. Amén. Porque si tú logras ver a Jesús, te puedes ir con Él. Estás sobreavisado. Ahora mire la importancia de lo que dijo el apóstol Pedro. Primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando Pedro proclamó semejante revelación, él puso al frente en el mundo espiritual a Jesús como su mayor revelación. Y los demonios saben quién conoce a Jesús. Los demonios saben realmente quién tiene revelación de Jesús. Esos que tienen revelación de Jesús, que viven para Jesús, que le han entregado la vida a Jesús, Satanás y el Hades no pueden prevalecer. Permítame relatarle una historia. Está en Hechos 19, del 11 al 16. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, miren lo que decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los mismos demonios decían:
A Jesús lo conocemos, a Pablo sabemos quién es él, pero ustedes están fingiendo. Ustedes no conocen a Jesús. Ustedes no tienen ni idea de qué están hablando. Usted y yo debemos tener idea de qué estamos hablando. Debemos darnos a la tarea de investigar a Jesús, de leer los evangelios. Interesémonos por Jesús. ¿Sabe por qué les envió los audios de estos mensajes? En otras iglesias los venden, yo aquí no. ¿Sabe por qué se los envío? Porque de primera entrada nosotros no captamos todo, pero cuando usted lo escucha y lo escucha y lo escucha, usted va a captar, usted va a recibir, usted se va a edificar. Es más, quiere que le diga hasta dónde yo he llegado. Yo duermo con mensajes, porque aún dormido mi conciencia capta, mi conciencia recibe el espíritu de la palabra. Algo tan sencillo como usted pararse en un día y usted decir: yo reconozco que Jesús se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Jesús vino en carne, sometió principados y potestades. Con esa sola proclamación usted está delimitando la sangre de Jesús, el poder de Dios sobre su casa, sobre sus hijos. Yo no sé si me estoy haciendo explicar. O cuando usted enfrenta una enfermedad, Jesús es el nombre más alto de cualquier nombre. El nombre de Jesús somete al demonio llamado cáncer. Ese es el nombre. Jesús somete el cáncer. Jesús somete la muerte. Jesús somete cualquier cosa que se te atraviese. Pero tienes que aprender a estar fundamentado en Jesús. Tienes que aprender a conocer a Jesús. Y a Jesús no se conoce si no es por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Cristo Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Número 2. Soy una piedra viva habitando dentro de Jesús la roca, porque reconozco por el Espíritu que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive y me da vida. Mateo 16, 15 al 17, la versión TLA. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive y da vida. Jesús le dijo: bendito seas Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Para Pedro Jesús era el Mesías. Para Pedro Jesús era su vida. Para Pablo Jesús era la resurrección. Para Isaías Jesús era su sanador, que por su llaga fuimos curados. Para Jeremías Jesús era el redentor, que lo había librado de la mano del más poderoso que él. Para Ruth era el restaurador de su alma y el sustentador de su vejez. Y si nos ponemos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús aparece por toda parte. Para Jacob, él era la piedra donde quedó dormido y se volvió un soñador. Pero ahora esa piedra que le servía para dormir se le apareció en forma de ángel para pelear con él y cambiarlo y transformarlo. Jesús es todo. Para la gente del desierto, Jesús era la roca de donde salía el agua.
Él es la peña de Oreb donde estaba brotando. Colóqueme el micrófono a Marcos, por favor. Número 3, soy una piedra viva habitando dentro de Jesús la roca para ser edificado como la morada de Dios en el Espíritu. La habitación preferida de Jesús no es el cielo, eres tú. Tú eres la morada de Dios en el Espíritu. Tú eres el cuerpo del Espíritu Santo. Efesios 2, 21 y 22. Perdón, Mateo 16, 18, la parte A. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Efesios 2, 21 al 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso esta casa tiene que estar limpia. Por eso esta casa tiene que ser consagrada. Por eso esta casa tiene que ser cuidada. La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Somos piedras vivas. ¿Sabe para qué? ¿Sabe por qué somos piedras vivas? O como carbones, para no perder el fuego. Estando juntos mantenemos con fuego. ¿Sabe por qué estoy predicando esta palabra? Por la gran demanda que usted me hace a mí. ¿Sabe por qué el Espíritu me revela esto? Por el hambre que usted tiene de Dios. Usted me exige a mí y yo les exijo a ustedes, y nos mantenemos vivos, nos mantenemos despiertos, nos mantenemos en fuego. Nos volvemos conquistadores, somos vencedores. Número 4, soy una viva habitando dentro de Jesús la roca para ser edificado como el edificio y la habitación de Dios en el Espíritu. Comenzamos siendo una casa y terminamos siendo un edificio, ensanchados. Abraham era un edificio, en el Espíritu era un edificio. Este hombre que escribió Mi tiempo en el cielo, a partir del otro domingo ya salen las memorias. Dice él que las moradas de los santos en el cielo eran de acuerdo a la capacidad que cada uno tenía en su búsqueda de Jesús, en su servicio al reino. De manera que algunos en el cielo tenían una pequeña casita allí, chiquitita, porque no les dio para más. Fueron más ricos en la tierra que en el cielo. Y desde aquí tenemos que aprender a ser ricos en el cielo. Pero habían otros que tenían por casa un edificio, grandísimas, con varias habitaciones, y era para la persona sola. Y las mascotas que habían tenido en la tierra estaban con ellos en el cielo. De manera que Firulais va a estar contigo. Yo hago una pregunta: ¿cómo será tu casa en el cielo? ¿Sabe por qué muchos van a ir al infierno? Porque en el cielo no tienen cabida. ¿Tú estás segura que si hoy perdieras la vida irías para el cielo? ¿Qué clase de casa estamos edificando? Tu tiempo de oración, tu tiempo de congregarte, tu tiempo de servir al reino, tu tiempo de venir a la iglesia, está haciendo que tu casa sea construida por ángeles y una tremenda casa o edificio. Para Dios somos edificios. ¿Y sabe por qué somos edificios? Porque estamos ganando almas, porque estamos enseñando la palabra, porque estamos impactando a una nueva generación. Diga: soy un edificio de Dios. Termino. Efesios 2, 21 y 22, la versión TLA. Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer
para que llegue a formar un templo dedicado al Señor por unión con Jesucristo. Ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Y termino aquí, número 5. Soy una piedra viva habitando dentro de Jesús la roca, para ser edificado como el templo viviente donde vive Dios a través de su Espíritu. Somos templos vivientes. A donde vamos llega Jesús. Usted note esto, usted llega a un restaurante, no hay nadie y la gente comienza a llegar. ¿Sabe por qué? Por lo que usted carga. Donde usted llega, los demonios se incomodan. Donde usted llega, la gente se enoja con usted sin conocerlo. ¿Sabe por qué? Por lo que usted carga. Yo he tenido momentos de ir en el carro y una cosa que a veces mi esposa ya se acostumbró. Ella ya ni me pregunta. Yo voy en el carro y de repente reprendo al diablo, todo demonio de muerte se va fuera en el nombre de Jesús. Y a las 2 cuadras íbamos a presenciar un accidente que iban a haber muertos y no pasó. Iba en mi carro por una carretera cuando mis hijos estaban pequeños y esa carretera no la conocía, y al fondo veía yo una curva y me iba acercando y escucho en mi espíritu y me dice: acelera y no pares. Yo hice caso, yo aceleré y cogí la curva y me fui a un huequísimo y el carro sonó pa, pa, pero no se estalló ninguna llanta y yo seguía oyendo en mi espíritu: acelera, no pares ahí. Y cuando yo acelero, de una piedra que había allí salieron como 10 tipos con pistolas y machetes. Se escondían ahí porque la gente, cuando se iba a ese hueco, paraba a revisar el carro y ahí los asaltaban. A mucha gente la mataron ahí. Así tenemos que vivir nosotros. El otro día, esto le pasó a un hijo de Dios. Iba de aquí a Pasto en un Trasipiales. Y el carro, el bus en el que iba él, atropelló al muchacho y quedó debajo de las llantas destrozado. Y él escuchó a Jesús que le dijo: bájate y haz que reciba a Jesús. Él se bajó y todo el mundo escandalizado lo cogió de la cabeza porque todavía respiraba y podía hablar. Le presentó a Jesús, le habló de Jesús y le dijo: ¿quieres recibir a Jesús? Repite conmigo esta oración. Hizo la oración de fe y el muchacho murió. A ese nivel tenemos que llegar nosotros, mis amados, de discernir el mundo espiritual. Efesios 2:21, la palabra de Dios para todos. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor, gracias a Cristo. Y ustedes, los judíos, forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. Y escúcheme, esto lo voy a predicar en el segundo culto. Según Habacuc, el oro y la plata le pertenecen a Dios. Las riquezas están en las manos de Jesús. ¿Sabe cómo van a venir las riquezas? Van a venir contratos. Cuando aprendamos a vivir como piedras vivas, cuando aprendamos a vivir dentro de la roca de Jesús, porque todo lo que hay en este mundo y en el universo le pertenece a Jesús. Y usted es heredero de Dios, es coheredero con Cristo Jesús. De manera que usted se va a volver como un imán que atrae la bendición, que atrae contratos, que atrae dinero, que atrae riquezas. Los tiempos de la escasez terminan en el nombre de Jesús. Viene un tiempo sobrenatural donde usted va a vivir en lo sobrenatural. Para usted es normal que Jesús le hable, que Jesús lo prevenga y usted responde. ¿Sabe por qué? Porque somos casa espiritual, somos edificio de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colóquese de